lo que haré, aunque no funcione la cámara, comparto la imagen y, o sea, con el escritorio y hacer hoy estar ahí sin la cámara, parece que tenga sentido. Otra opción es si yo pudiera grabar con esto. Bueno, grabaremos de las dos maneras y a ver cuál de las dos formas nos sirve, ¿vale? Bueno, vamos a continuar con la asignatura. Si no recuerdo mal, estábamos ya en la lección, ¿era? Estábamos ya en la lección 7 era o la 8. La 8 ya, ¿verdad? Sí, la 8. Vaya, qué suerte tengo con la velocidad de la red. Con la lección 8. Vale. Vale. Y entonces en la lección 8 lo que vamos a hacer es, creo que ya empezamos, ¿no?, a ver la parte esto de los materiales dúctiles y frágiles, pero bueno, si queréis os hago un pequeño resumen de lo que estuvimos viendo hasta el otro día. En esencia, lo que dijimos era que nosotros hemos aprendido a calcular, dado un punto, qué tipo de tensiones pueden haber en un punto, ¿no? En un átomo. Cuando yo voy a analizar un átomo, el átomo que creo que se puede romper o que no, cuando yo voy a analizar ese átomo, ¿qué tipo de tensiones puede estar sometido ese átomo? Tangenciales y normales. Entonces tenemos tensiones normales y tensiones tangenciales, ¿vale? Las tensiones normales, ¿cómo puedo calcular yo las tensiones normales? Ese dato, ¿cómo lo puedo calcular? Las tensiones normales. ¿Qué dato, qué fórmula o qué método tengo yo para calcular tensiones normales debidas a todos los efectos posibles? La ley de Navier, ¿vale? La ley de Navier me dice que las tensiones normales en el plano IZ son igual a el esfuerzo, la tensión normal dividido el área menos el momento flector en Z partido la inercia en Z por la cota I más el momento flector en I partido la inercia en I por la cota Z. Por lo tanto, me da las tensiones, la ley de Navier me da las tensiones normales debidas a cualquier efecto. Siempre tengo que utilizar la ley de Navier. Eso está muy bien. Vale. Y ese punto puede estar también, ese átomo también puede estar sometido a tensiones tangenciales. ¿No? ¿Quién me puede generar las tensiones tangenciales? Bueno, estudiamos casos concretos, ¿vale? Hay un caso especial que es la cizalladura, que hay un tipo de tensiones tangenciales que siempre es el cortante partido el área y también tenemos el aplastamiento, ¿vale? Que también son tensiones normales debidas a pues una fuerza que hay ahí partido un área que soporta, ¿vale? Pero quitando del caso concreto específico de la cizalladura, ¿qué otros fenómenos me pueden generar tensiones tangenciales?
en cualquier sección. Estamos con lo que vimos en la lección 6. El momento torsor es uno de ellos, ¿vale? Momento torsor en concreto lo vimos en la lección 7 y para el momento torsor vimos ¿cuántos casos hemos visto? 4, 3, 5 en concreto, ¿vale? Vimos 5. Vimos círculo macizo, círculo hueco, sección triangular con triángulo equilátero, sección cuadrada del lado A y el perfil de, digamos, la sección circular de pared delgada, ¿vale? El perfil prismático de pared delgada. Esos son los 5 casos. Y de ahí nos daban tensiones tangenciales. Y había otro caso. ¿Qué otro esfuerzo interno me puede generar tensiones tangenciales? Solo queda uno por nombrar. El cortante, ¿vale? Y el cortante es a través de la ley de Yugarasi y Collignon, ¿vale? Eso está claro. Recordad que esto siempre estamos hablando de lo que le pasa a un átomo, ¿vale? Siempre estamos hablando de ese átomo que es el que se puede romper. Al final, yo tengo un estado, es decir, yo tengo en 2 dimensiones, tendría aquí unas tensiones normales que podrían ser en esta dirección, incluso podríamos tener tensiones normales en esta dirección, y luego me van a aparecer aquí tensiones tangenciales, tal que así, ¿vale? Aquí digamos, tendría una sigma i, aquí tendría una sigma 2i, ¿no? Aquí tendría unas tau, ¿vale? Y si nos vamos a 3 dimensiones, podríamos tener casos más complejos. Pero lo que quiero transmitiros es que, al final, lo que está sufriendo un átomo es todo eso. Dime. Si está subido, seguro. Pero no tenéis acceso. Ah, pues no pasa nada. Tú me lo dices y yo automáticamente os doy acceso. Y ya lo mostramos, ¿vale? Nada. Vale. Y estos casos que hemos visto son reales. Aquí os ponía el otro día 2 ejemplos. Os ponía el ejemplo de qué ocurre con el eje del rotor de un helicóptero. Pues ese eje tiene que soportar imaginaos un helicóptero que está en una posición estacionaria. El eje tiene que soportar 2 cosas. Primero, las tensiones axiales, que eso lo calcularíamos con la ley de Yugarasi y Collignon, en concreto solamente con este término de aquí, con el primer término, debido al peso de la cabina. Es la hélice la que está soportando el peso de la cabina, ¿vale? Por lo tanto, ese eje estaría traccionado. ¿Y eso qué me generaría? Tensiones normales. Y luego tenemos un motor que está en la cabina del helicóptero, que es el que le está dando potencia a la hélice, y por lo tanto estamos transmitiendo esa potencia mediante un momento torsor. Y el momento torsor con un eje, no sé si será circular o macizo, pero estamos viendo que el momento torsor también va a dar tensiones tangenciales. Entonces, siempre, o sea, hay casos en la realidad en los que tenemos una combinación de tensiones normales y tensiones tangenciales, ¿vale? A eso nosotros le llamamos estado tensional, ¿vale? Y el estado tensional es
son todas aquellas tensiones normales y tangenciales que están afectando a un átomo visto desde un punto de vista, ¿vale? Visto con un eje de referencia. Si os acordáis, también vimos que ese estado tensional dependía de cómo tuviese yo los ejes. Yo esos ejes los puedo ir girando y probablemente me cambie el estado tensional. Me cambien los números, pero al átomo, ¿qué le pasa al átomo? El átomo que está ahí sufre lo mismo, le da igual cómo lo miremos, ¿vale? Por lo tanto, tenemos estados tensionales, es decir, estados de sufrimiento de ese átomo, que son iguales y simplemente dependiendo de dónde tengamos nosotros nuestro eje nos va a cambiar la perspectiva, ¿vale? Si yo estoy analizando un átomo que está por aquí, en medio, con un sistema de referencias como el que tenéis arriba, pues yo podría deducir que ese átomo solamente está sometido a tensiones normales. Sin embargo, si yo inclino el plano de análisis por yo lo inclino un poquito con una sección prima, cuando yo voy a analizar aquí, yo puedo hacer, digamos, una especie de análisis de qué está pasando ahí y esa fuerza proyectarla en el plano del eje y en el plano fuera del eje, ¿no? Yo lo puedo analizar en el propio plano contenido y perpendicular al eje y entonces me estoy dando cuenta que me aparecen unas tensiones normales y tensiones tangenciales, ¿vale? Que son diferentes, son dos números diferentes. Pero realmente estoy hablando de otro átomo, no, estoy hablando siempre del mismo átomo. Cambia la sección, tengo ahí un cortante, tengo unas tensiones que en este caso sí que estarían repartidas homogéneamente y eso es lo que yo me encuentro. A eso yo le voy a denominar estado tensional. ¿Vale? Estamos hablando de que si yo analizo un punto en una sección, como por ejemplo la de la figura, que está sometida única y exclusivamente a tracción, y yo analizo dos átomos, el átomo A y el átomo B, con los cuales lo único que cambia es la orientación de mis ejes de referencia, veo que en un caso tengo tensiones normales y en otro caso tengo tensiones normales y tensiones tangenciales, diferentes. Siempre bajo el mismo estado tensional porque el átomo es el mismo. ¿Vale? Eso siempre me ocurre. Sin embargo, me pueden aparecer un tipo de tensiones y otro. ¿Y esto qué me hace pensar? Pues esto me hace pensar que si yo calculo tensiones tangenciales y tensiones normales, puedo encontrar algunos ejes nuevos en los que solamente tenga tensiones normales. Pues ya os adelanto, os hago spoiler y os digo que sí. Pero para eso lo primero que tengo que hacer es plantear lo que os veíamos en la última clase, que creo que nos quedamos aquí, de qué es el estado tensional. ¿Vale? El estado tensional ya lo hemos visto, que son la combinación de todas las tensiones normales y tangenciales que están afectando a un átomo, ¿no? Digamos, a un dadito infinitesimalmente pequeño. Y el tensor de tensiones es una representación matemática de ese estado tensional. ¿Y cómo hacemos ese tensor de tensiones? Pues si nosotros analizamos lo que está ocurriendo en un dado, ¿vale? En un dado como el que tenemos ahí, fijaos que yo en el dado lo que tengo es perpendicular a cada una de las caras, voy a tener, pues por ejemplo, en la primera cara que tenemos aquí enfrente tendríamos la tensión normal respecto al eje X, la perpendicular a esta cara sería la tensión normal Y y la que tenemos en la cara superior sería la tensión normal Z según ese eje de referencias. Y a partir de ahí puedo deducir que también tengo una serie de tensiones tangenciales que están contenidas en cada una de las caras con una tensión tangencial XZ y XY en este plano primero y por lo tanto recordad que siempre que me aparecían tensiones tangenciales en una cara me aparecían unas que no nos esperábamos en las caras
¿no? En las perpendiculares. ¿Y eso qué hace? Que al final yo puedo resumir toda esa información en una matriz, de tal forma que esa matriz es la que tenéis aquí en la parte inferior, que denominamos tensor de tensiones, en el que en la diagonal principal tenemos las tensiones normales. En la primera, en la posición 1, 1, tenemos la tensión normal en X, en la tensión 2, 2 tenemos la tensión normal Y, y en la posición 3, 3 tenemos la tensión normal en el eje Z. Después, en la posición 1, 2 tenemos tensión tangencial XY y en la 1, 3 la XZ, es decir, las tensiones tangenciales que tenemos en esa primera cara. Como ya sabemos que esas tensiones tangenciales tienen que tener su, digamos, su contraria para equilibrarlo, nos aparecen que en las posiciones 2, 1 vuelvo a repetir la tensión tangencial XY y en la 3, 1 me aparece la tensión tangencial XZ. Es decir, estas de aquí se repiten aquí abajo. Y lo mismo con la última, con la tensión tangencial IZ, que la tengo en la posición 2, 3 y también la tengo en la posición 3, 2. Es decir, si os dais cuenta, es una matriz simétrica en la que en la diagonal principal tengo las tensiones normales y lo que tengo en la parte superior, ¿vale? Especularmente también lo tengo en la parte inferior. Es decir, es como si yo en esa diagonal pudiera poner un espejo y se repetirían las tensiones tangenciales. Por lo tanto, no vale cualquier matriz. Un tensor de tensiones es una matriz que tiene unas características, que expresa, en resumen, cuál es el estado tensional de un elemento diferencialmente pequeño, ¿vale? Lo que yo estoy denominando por aquí como el átomo. A eso nosotros le llamamos tensor de tensiones. ¿Y para qué vale el tensor de tensiones? Vale, pues el tensor de tensiones, como es una matriz, me permite hacer una serie de cálculos, una especie de cálculos matemáticos que me permitirían obtener una simplificación de lo que hay antes. Es decir, recordad que yo en resumen, lo que quiero es obtener una tensión equivalente que la pueda comparar si es mayor, menor o igual que el SI o el límite de fluencia. Es decir, el resumen de esta asignatura es que yo pueda comparar lo que aguanta el material, lo que va a aguantar el átomo, con lo que está sufriendo y decir si se va a romper o no. Pero yo, si tengo un estado tensional complejo, con tensiones normales y tangenciales, no lo puedo comparar de ninguna manera con esa tensión normal, o sea, con ese límite de fluencia. Para eso, yo lo que hago es utilizar las diferentes herramientas matemáticas para generarme un criterio. Algo que me dé un único número que yo pueda comparar. ¿Vale? ¿Os acordáis que vimos al principio de la lección que habían casos específicos de solo tracción o solo cizalladura o solo compresión, donde yo sí que podía definir un ensayo específico para un tipo concreto de problemas, ¿no? Yo, por ejemplo, si estoy calculando remaches, pues yo puedo hacer ensayos a cizalladura y comprobarlos. Pero cuando yo tengo un estado tensional complejo, necesito algo más. Entonces, ¿qué ocurre? Que si yo ya tengo resumida la información en ese estado tensional, puedo obtener una cosa que se llaman las direcciones principales. ¿Y qué son las direcciones principales? A ver, las direcciones principales son... Hemos dicho que cuando yo tengo los ejes definidos de una forma, yo ahí tengo tensiones normales y tangenciales, ¿vale? Y si yo voy girando
los ejes en el mismo punto, yo los voy girando. ¿Qué ocurre? Pues que las tensiones normales se hacen más grandes, las tangenciales se hacen más pequeñas, si giro en otra dirección se hacen más pequeñas las tangenciales y más grandes, ¿vale? Es decir, va cambiando. Siempre estamos hablando del mismo estado tensional, pero en ese caso concreto, si yo voy girando los ejes, voy cambiando numéricamente el valor de unos y de otros. Bueno, pues hay una dirección, hay una forma de poner los ejes en el que solo aparecen tensiones normales. Es decir, hay una forma de ordenar los ejes en el que las tensiones tangenciales desaparecen. ¿Y eso qué quiere decir? Que hay una forma de girar los ejes en los que el tensor de tensiones complejo, con todas las tensiones normales y tensiones tangenciales, se convierte en una matriz en el que solo hay elementos en la diagonal principal. Y por lo tanto, todos los demás elementos, todos los elementos que son tensiones tangenciales, desaparecen, valen cero. No es un estado tensional diferente, es el mismo estado tensional, pero hemos encontrado una orientación de ejes que hace que las tensiones tangenciales sean cero. A esas direcciones les denominamos direcciones principales. Y al valor de las tensiones que tengo en la diagonal les denominamos tensiones principales. Por lo tanto, si yo tengo un tensor de tensiones del punto A, donde yo aquí tengo sigma XX tau XY tau XZ tau XY sigma y tau y z tau x z tau y z y tau z y sigma zz, ¿vale? Yo tengo este estado tensional, yo puedo encontrar una orientación, esto es, digamos, imaginaos que esto es con los ejes x y z, ¿vale? Vale, pues si yo esto lo voy girando, puedo encontrar una orientación de ejes X y Z prima, ¿vale? Que siguen estando todos a 90 grados, es decir, siguen siendo una base ortonormal, ¿vale? Tendría un tensor de tensiones en el que única y exclusivamente voy a tener esto. ¿Vale? Es decir, voy a tener tensiones únicamente en la diagonal principal y las tensiones tangenciales todas van a valer cero. A esto le llamo dirección. Direcciones principales. Y a estos numeritos de aquí le llamo tensiones principales. ¿Vale? Las tensiones principales siempre las denominamos como tensión 1, tensión 2 en números romanos. ¿Vale? Siempre las ordenamos tensión 1, tensión 2 y tensión 3 en números romanos. Y eso quiere decir que son tensiones tangenciales, perdón. ¿Está claro o no? ¿Dudas, preguntas con respecto a esto que digo? Vale, si eso lo tengo claro, ¿existe alguna operación matemática que me permita pasar de esta matriz a esta? Efectivamente, la diagonalización de matrices. Por lo tanto, matemáticamente existe una posibilidad de encontrar estas tensiones principales a partir del tensor de tensiones que hemos hecho aquí. Por lo tanto, lo que quiero que veáis es que
La forma de ordenar la información en el tensor de tensiones no es por fastidiar, sino que tiene un sentido. Y el sentido es que matemáticamente, si lo organizo así, puedo llegar a utilizar una herramienta matemática que me permita calcular esas tensiones principales. Y si os dais cuenta, trabajar con esta matriz va a ser un dolor de cabeza, pero trabajar con estos tres numeritos, que son las tensiones principales, seguramente nos va a ayudar un poquito. ¿Vale? Además, ¿vale? Por suerte o por desgracia, lo digo, por suerte porque es más sencillo, pero por desgracia porque cuando vayáis el día de mañana a hacer vuestro trabajo final de carrera, el estado tensional que os vais a encontrar va a ser el real, va a ser algo así, ¿vale? Pero en esta asignatura nos vamos a centrar única y exclusivamente en el caso bidimensional, ¿vale? Vamos a analizar el caso de dos ejes. ¿Qué ocurre en el caso de dos ejes? A ver, en realidad hay tres ejes. ¿Dónde está el eje Z ahí? Mirando hacia nosotros. Si está mirando hacia nosotros, ¿cuánto valdrá la tensión en el eje que está mirando hacia nosotros? 0. Entonces, los tensores de tensiones para el caso biaxial, el tensor de tensiones, por ejemplo, del punto A, se convierte en esto. Sigma X 0, 0, lo normal, no, perdón, tau xi, ¿vale? 0, tau xi, y luego normalmente aquí podría existir una sigma i, pero lo normal es que ese también sea 0, ¿vale? Es decir, tenemos el caso en el que única y exclusivamente tenemos elementos metidos aquí. Y esto de aquí ya es sigma 3, ¿vale? Sigma 3 en números romanos ya directamente sabemos que es 0. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que hacemos? Vamos girando, o sea, cogemos y giramos alrededor del eje X, porque el eje X, como ya lo tenemos en... Perdón, giramos alrededor del eje Z, porque el eje Z ya lo tenemos. Entonces, yo veo que si analizo el caso de A, donde tengo tensiones normales y tangenciales, y voy girando en una dirección, veo que las tensiones normales y tangenciales en los nuevos ejes me van cambiando, ¿vale? Van teniendo un valor diferente. Siempre estamos hablando del mismo átomo, por lo tanto, tiene que ser el mismo estado tensional, pero si yo lo giro, por ejemplo, en la dirección de C, voy a encontrar un ángulo girado que va a hacer que las tensiones tangenciales desaparezcan. Y por lo tanto, aquí lo que obtendré serán tensiones principales sigma 1 y sigma 2 en números romanos. ¿Vale? Repito, importante, tanto A como B como C, siempre estamos hablando del mismo estado tensional. Siempre es el mismo átomo el que estamos analizando. Siempre es el mismo elemento diferencialmente pequeño. Dime. Matemáticamente, vamos a ver, matemáticamente la diagonalización es encontrar una matriz equivalente que contenga esa información, esa misma información, pero que únicamente esté en esa diagonal principal. ¿Y eso cómo se hace en álgebra? Se hace girando los ejes. Entonces, lo que estamos haciendo es girando esta matriz para encontrar una matriz únicamente diagonal. Eso es lo que hacemos matemáticamente. Ahora, ¿cuánto lo giramos y cuánto valen estos elementos? Matemáticamente lo podemos calcular y es lo que yo os voy a enseñar ahora. No, eso de momento solamente esto lo que me dice es el valor. Es decir, si yo esto lo giro en una dirección, me aparecerá sigma 1 y sigma 2. ¿Vale?
y a eso ha girado un tecta. Esto y esto es lo mismo. Estos son equivalentes, son estados tensionales equivalentes. Siempre está, lo único que hemos hecho ha sido girar los ejes. Estos valores son los que me aparecen en la diagonal. Y ahora me faltaría saber cuál es ese tecta. ¿Cuánto vale ese valor de ángulo girado? ¿Está claro o no? ¿Respondo a tu pregunta o más o menos? Vamos a ver matemáticamente eso cómo se puede hacer. Vale. Para calcular las tensiones principales, yo, mi experiencia con alumnos de otros años es que esto lo sabéis hacer muy bien, ¿vale? Nosotros aquí en esta asignatura utilizamos una formulita, que es la formulita que tenéis aquí abajo, que me vale para el caso bidireccional, que me dice que sigma 1 es igual a tensión normal en X más la tensión normal en Y partido 2 más la raíz cuadrada de sigma X menos sigma Y partido 2 al cuadrado más el valor de la tensión tangencial XY al cuadrado. ¿Por qué digo eso? Porque solamente tenemos tensión tangencial XY. Y sigma 2, en números romanos, es sigma X más sigma Y partido 2 menos la raíz cuadrada de este elemento que vemos aquí, ¿vale? Por lo tanto, sigma 1 y sigma 2 las podemos calcular utilizando esa fórmula. ¿Y cuánto vale sigma 3? Ya lo hemos dicho. En el caso biaxial, vale 0. Siempre vale 0. De tal forma que esta fórmula nos sirve directamente para obtener, a partir de esta matricita pequeña de 2 por 2 que tenemos aquí en el caso biaxial, pasar a este caso con sigma 1, sigma 2 y sigma 3 igual a 0. ¿Vale? Esto es para lo que nos sirve esta fórmula. Pero mi experiencia con vosotros es que si yo os doy cualquier matriz, la sabéis diagonalizar bien. Eso es algo que habéis hecho. ¿Vale? A mí lo que me fastidia de tal y conforme están organizados los planes de estudio, sinceramente lo veo así, es que veis las herramientas antes sin saber para qué valen. Y entonces, ¿qué hacéis? Es un rollo, queréis llegar al examen, aprobarlo y olvidaros pronto. ¿Es así o no? Claro, cuando luego llegan a las asignaturas en las que le vamos a dar un uso, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en esos casos? Pues que ya os habéis olvidado. ¿Vale? Pero justamente con la diagonalización de matrices, mi experiencia es que normalmente lo hacéis bien. ¿Vale? Entonces, os transmito información que hemos descubierto en esta asignatura. ¿Vale? Seguramente yo no os habré enseñado a hacer muchas cosas, pero lo que sí que os he enseñado es que las integrales valen para algo, las derivadas valen para algo, el cálculo vectorial, suma, resta, multiplicación y divisiones escalares y vectoriales de vectores, valen para algo. Las matrices tienen su uso. Diagonalizar matrices también parece que tenga sentido, ¿sí o no? Todo eso es lo que hemos visto en esta asignatura que parece que sí que tiene cierto sentido, ¿sí o no? Pues eso es lo importante. Claro que ahora hay que rescatar esa información, ¿vale? Para poderla utilizar aquí. Bueno. Por lo tanto, yo ya sé pasar de este estado o de un estado simple a calcular sigma 1, sigma 2 y sigma 3 en números romanos, que justamente sigma 3 será, ¿vale?, 0 megapascales. Fijaos que ya me he simplificado un estado tensional bastante complejo, utilizando una herramienta matemática que la sabéis utilizar muy bien, que es diagonalizar, en un estado
tensional que va a ser un pelín más sencillo, porque ya paso de tener una matriz a tener 3 numeritos. Luego veremos que los criterios de resistencia de materiales lo que hacen es que cogen esos 3 numeritos y sumo este más el producto del otro por el otro y no sé qué. O este menos el otro. ¿Vale? Esos son criterios de resistencia de materiales. Pero ya llegaremos ahí. Vale, ya hemos visto cómo calcular estos números. Sigma 1, sigma 2 y sigma 3. Ahora lo que tenemos que hacer es obtener este tecta que yo te he dicho antes. Ese ángulo girado que es el que me ha dado la nueva dirección. ¿Vale? Y eso nosotros le llamamos el cálculo de las direcciones principales, que lo vamos a ver única y exclusivamente para el caso biaxial. Entonces, realmente tenemos que tener en mente que el caso biaxial es un caso particular del triaxial. ¿Sí o no? Es un caso particular en el que la dirección principal Z ya es dirección principal. ¿Vale? Entonces, el caso biaxial tengo que eje Z ya es principal. Por lo tanto, la dirección K es principal. Eso es una cosa que yo sé. ¿Hay alguna cosa que sé? Pues hombre, ya puedo calcular, según la formulita que os acabo de enseñar, puedo calcular sigma 1 y sigma 2. ¿Vale? Porque justamente hemos dicho que sigma 3 en números romanos es 0. ¿Y hay alguna cosa que sepa más? Sí. Que la base tiene que ser ortonormal. ¿Qué quiere decir que una base es ortonormal? Correcto, que los 3 vectores son perpendiculares entre sí. Es decir, un vector y el otro están a 90 grados y el tercero tiene que estar a 90 grados de los dos. Eso quiere decir que tengan una base ortonormal. ¿Vale? Vale, pues vamos a ver si con respecto a esto yo puedo ser capaz de calcular todo eso que os estoy contando. ¿Vale? A ver si tengo aquí algún ejemplo. Vale, sí, tengo ahí un ejemplo. Vale. ¿Está claro? ¿Dudas? ¿Preguntas? Vale. ¿Cuál es la forma de calcular las tensiones, las direcciones principales? Vale, pues las direcciones principales se calculan utilizando esta matriz de aquí. Esta matriz me dice que la sigma, o sea, el tensor de tensiones que yo tengo global, en realidad, cogiendo solo esta matriz de aquí pequeñita, ¿vale? Yo cojo esa parte del tensor de tensiones, que es sigma x tau xi partido tau xi y sigma i, ¿vale? Cojo eso y le resto la dirección principal que yo quiera obtener su dirección. Es decir, ¿yo necesito conocer la dirección principal de sigma 3? No, ¿por qué no la necesito conocer? Porque ya la sé, porque es K. Vale. Pero aquí tengo dos, sigma 1 y sigma 2. Entonces, si yo quiero conocer cuál es la dirección de sigma 1, pues aquí resto sigma 1 en números romanos y aquí resto sigma 1 en números romanos. Eso, ¿por qué lo multiplico? Por la componente I. O sea, hemos dicho que
este vector que yo he dicho que tenemos aquí, este que es el tecta, ¿vale? Ese vector, ¿cuánto valdrá? Ese será UI, que será igual a UIX I más UI J, ¿sí o no? ¿Y esto qué es? El coseno de tecta. ¿Y esto qué es? El seno de tecta. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo o no? Y además ocurre otra cosa. ¿Cuánto vale el módulo de este vector, del vector UI? Es decir, el vector unitario que apunta en la dirección I. ¿Cuál vale su módulo? 1. Esto tiene que ser igual a 1. Y eso quiere decir que eso es igual a la raíz cuadrada de UIX al cuadrado más UI al cuadrado. ¿Vale? Vale. Por lo tanto, si yo cojo esto y lo multiplico por UXI más UII, eso tiene que valer 0. ¿Vale? Planteo esta ecuación vector, esta ecuación. ¿Vale? Realmente será un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Pero esta ecuación como tal no tiene solución. ¿Vale? O tiene infinitas soluciones. Entonces, me tengo que generar un sistema de ecuaciones, por ejemplo, utilizando la primera fila, es decir, sería decir que sigma x menos sigma y multiplicado por más tau xi multiplicado por ui tiene que valer 0, ¿vale? Es decir, me cogería el resultado de aplicar la primera de las curvas. Esta sería la primera ecuación. ¿Y cuál es la segunda? Forzar a que esto valga 0. ¿Vale? Es decir, que 1 tiene que ser igual a uxi al cuadrado más ui al cuadrado. ¿Vale? Si yo me genero un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿cuáles son las incógnitas? El coseno de tecta y el seno de tecta. Y para eso tengo que forzar a que el módulo valga 1. Entonces, con estas dos ecuaciones obtengo el valor de la componente x y de la componente y del vector unitario y ya tendría la dirección de este. ¿Vale? Ya tendría el vector UI. No. Tengo que poner esa condición como una ecuación más. ¿Vale? Porque ¿cuántos vectores hay que apuntan en esa dirección? Infinitos. Pero ¿cuál vector me interesa a mí? Me interesa de esos infinitos el que valga de módulo 1. Dime. ¿Que había un teorema qué? Sí, puede ser. Nosotros aquí lo simplificamos. O sea, yo os he dicho que hay muchas herramientas matemáticas que habéis visto en asignaturas anteriores que se ven cuando no sabéis para qué sirven, ¿no? Y entonces empiezan a ver ahí un montón de cosas y tal. Aquí lo que vamos a hacer es coger solamente las 2 o 3 herramientas que nos sirvan, intentar simplificarlo. No lo vamos a complicar más que esto. ¿Vale? De hecho, ahora verás qué es lo siguiente que hacemos. Yo, si quisiera calcular el segundo vector, este de aquí, U2, ¿vale? Si quisiera calcular U2, ¿cómo lo puedo calcular?
haciendo la misma historia, pero aquí en lugar de 1, poner 2, 2, ¿no? Yo pongo aquí 2, 2, 2 y 2. Y me vengo aquí y digo 2, 2, 2, ¿vale? Ya está. Y vuelvo a tener un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Pero hay una forma más fácil. ¿Cuál? Pues la forma más fácil es aprovechándome de la propiedad de que tiene que ser una base ortonormal. Entonces, como yo sé que tiene que ser una base ortonormal, tiene que ser perpendicular a los dos. Entonces, si yo ya sé que la dirección z, por lo tanto el vector k, junto con este vector me forman un plano, ¿vale? Si yo calculo el tercer vector, u2, como el producto vectorial de u1 por el vector k, el resultado me va a dar directamente el vector u2. ¿Por qué? Porque el producto vectorial te genera un nuevo vector que tiene que ser, por definición, perpendicular al plano que forman los otros dos. Entonces, si los otros dos forman el plano este que vemos aquí, al multiplicarlo por k, me sale un vector que, bueno, podría ser este o podría ser este, ¿vale? Puede ser positivo o puede ser negativo, pero en cualquier lado, en cualquier caso, lo que me interesa es que me den esa dirección principal, ¿vale? ¿Está claro o no? O sea, utilizo cosas que hemos visto en matemáticas, utilizo cosas que tal para, al final, estas propiedades me generan un sistema de ecuaciones muy fácil para calcular esas direcciones principales. Entonces, si yo ya sé calcular los numeritos, con esto calculo las direcciones principales. Ya puedo calcular hacia dónde apuntan. ¿Por qué es interesante hacia dónde apuntan? Porque a veces el material se rompe en algún plano que es justamente alguno de estos planos. Por eso es interesante. O sea, puedo llegar a predecir no solo si se rompe o no, sino si se rompe, cómo va a ser esa fractura. ¿Vale? Sin hacer ningún tipo de magia, simplemente utilizando las propiedades matemáticas y lo que yo conozco de la elasticidad, de la resistencia de materiales, de lo que le pasa a los átomos y de lo que he aprendido en esfuerzos internos, tensiones normales, tangenciales, las leyes de la ley de Navier, Yugalassi-Conillon y todo eso. Dime. ¿Él? ¿Este de aquí? ¿No? Podría calcularlo así. No, porque 1 al cuadrado es 1. O sea, este cuadrado, esta raíz, lo paso aquí como 1 al cuadrado. ¿Vale? Entonces 1 al... da igual. A ver, aquí lo he querido poner un poquito más académico, pero esto es equivalente. ¿Vale? Puedes poner la raíz cuadrada, pero ya verás que al final el resultado va a ser el mismo. Vale. Vamos a suponer un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo real. ¿Vale? ¿Puedo borrar aquí? ¿Puedo? ¿Me permitís que borre? ¿Puedo? ¿Sí? Gracias. Vamos a borrar esto de aquí. Vale, vamos a ver. Imaginaos que yo calculo y me dicen que las tensiones tangenciales, tenemos un elemento infinitesimalmente pequeño como el que hay ahí en la pizarra, en el que yo tengo tensiones normales en el eje X de 200 megapascales positivos. En la cara superior inferior tengo unas tensiones de compresión de 90 megapascales
Y luego, si os dais cuenta, las tensiones tangenciales en la dirección X van con el signo contrario a como es el cortante. Por lo tanto, son tensiones tangenciales negativas. Es decir, yo tengo un dadito infinitesimalmente pequeño que yo tengo aquí. Menos 90. Aquí tengo 200. Y aquí tengo 60, ¿no? 60, sí. Siempre megapascales. Vale. Como aquí tengo estas tensiones tangenciales, me aparecen unas aquí que no me esperaba. Eso es el punto P, es decir, aquí dentro lo que yo tengo es un átomo, ¿vale? Es el átomo P. Y entonces yo digo que el tensor de tensiones del punto P es toda esa información que yo tengo ahí, la voy a organizar. ¿Cómo la organizo? ¿Vale? Yo tengo que suponer que en este caso yo tengo este eje. Tengo el eje X, Y y el eje Z. ¿Vale? Vale, pues vamos a organizar esa información. ¿Vale? Yo aquí tengo el eje X, aquí tengo el eje Y y aquí tengo el eje Z. Y aquí tengo el eje X, aquí tengo el eje Y y aquí tengo el eje Z. Vale. Tensión normal en el eje X. ¿Cuánto vale? ¿Vale? Recordad que esto, 200 y menos 90, yo lo he calculado con las leyes de Navier. Es un numerito que me ha dado. Y estos, los 60, los he calculado pues utilizando o bien alguna ley del momento torsor o bien la ley de Yugarasi-Collignon. Pero al final tengo, en un sitio tengo eso. Ahora, ¿qué tengo en el eje X? 200 positivos. ¿Cuánto vale la tensión tangencial XY? Menos 60. ¿Vale? Y la XZ es 0. Hemos dicho diagonal principal. Menos 60, o sea, menos 90, ¿vale? Porque es 90 de compresión. Y esta de aquí es 0, ¿vale? Como hemos dicho, ya una vez montada esta matriz, yo ya sé que la tensión en el eje Z, ¿cuánto vale? Porque es el caso biaxial, ¿cuánto vale la tensión? Vale, sigma 3 ya vale 0, ¿vale? ¿Y esto qué es? Esto aquí tengo que montar, ¿no? Monto un espejo de lo que tengo aquí. Entonces aquí tengo menos 60, aquí tengo 0 y aquí tengo 0. Y esto es el tensor de tensiones del punto P. ¿Cómo? Sí, porque el criterio positivo de los esfuerzos cortantes es así. Y como aquí va para abajo y ahí va para arriba, tiene que ser menos 60, ¿vale? Son estos. O sea, nosotros pintamos estos, el XY, pero el IX también tiene que ser el mismo, porque esta matriz tiene que ser diagonal. Entonces, tú una vez montes la parte de arriba, la parte de abajo se monta sola. ¿Me explico o no? Sí. No, negativo en todo. Bueno, a ver, si aquí son negativos, aquí tienen que ser negativos. No hay más. ¿Qué es lo que no ves? A ver, los 90 están aquí comprimiendo.
Tensiones normales de compresión, ¿cómo los consideramos? ¿Cómo consideramos la compresión? ¿Qué signo le damos? Negativo. Por lo tanto, ¿está claro el menos 90? ¿Sí o no? Vale. El criterio de signo de las tensiones tangenciales es igual que el de los esfuerzos cortantes. ¿Cuál es el criterio de signo de esfuerzos cortantes positivos? A la izquierda hacia arriba y a la derecha hacia abajo. Aquí, ¿cómo lo tenemos? A la izquierda hacia abajo y a la derecha arriba, por lo tanto es negativo. ¿Cómo que esos 60 qué les pasa? No entiendo. Claro, porque nosotros vemos... Vamos a ver. Nosotros nos centramos en calcular esto. ¿Sí o no? Y esto es el espejo de aquí. Es decir, si yo pusiera aquí en la diagonal un espejo y mirase desde este lado, yo aquí tengo que replicar lo que hay. Entonces, yo aquí tengo que replicar lo que hay aquí. Aquí tengo que replicar lo que hay aquí. Y aquí tengo que replicar el numerito que hay aquí. Entonces, solo tenéis que preocuparos en montar la diagonal de arriba. Claro, son tensiones tangenciales. A ver, estos 60 son esto, esto, esto y esto. ¿Vale? Entonces yo me fijo en estos. Y luego el otro, como es el espejo, tiene que ser lo mismo. Vale, espera. Los problemas de cálculo del tensor de tensiones, esta de aquí también va a ser 0. Lo normal es que solo tengáis una tensión normal y una tensión tangencial. Pero la realidad, o sea, nosotros siempre calculamos con gallinas esféricas en el vacío. Eso lo tenemos claro, ¿vale? Entonces, gallinas esféricas en el vacío, solo vamos a tener numeritos aquí. Lo que pasa es que en el plano biaxial podrían haber ahí. Y en la realidad de lo que os vais a encontrar el día de mañana, cuando vengáis con el TFG y tal, y José, que yo quiero que me... Vamos a tener numeritos en todas partes. El procedimiento es el mismo. ¿Eso está claro o no? ¿Sí? ¿Vale? ¿Está claro o no? O sea, que no os mareéis porque vosotros solamente vais a tener tensión normal y tangencial. Y será muy fácil de poner. ¿Más dudas? Me gusta, esta clase estáis preguntando mucho. Algunos y algunas muy calladitos, pero los demás, bien. Fíjate en estos de aquí. ¿No? Estos de aquí, que es el que conoces. ¿Qué signo tiene eso en esfuerzos? Es un criterio de signos. El criterio de signos hay que sabérselo, punto, no hay más. Es un fastidio, a mí no me gusta, yo la memoria siempre la he tenido muy mala, pero justamente el criterio de signos de las tensiones normales tangenciales, igual que del cortante, del esfuerzo axial, del momento torsor y todo eso, hay que sabérselos, hay que memorizarlos. Hay pocas cosas que memorizar en esta asignatura, porque esta asignatura es muy de comprender los conceptos, pero justamente esas cosas sí, hay que memorizarlas. ¿Vale? ¿Más dudas? Vale, pues si ya tenemos claro que ese es el estado tensional, podemos irnos a
buscar una herramienta. Yo aquí en el aula virtual os pongo justamente donde está la bibliografía. ¿Lo veis aquí? Aquí está la bibliografía. Y justo debajo, ¿qué hay? ¿Qué es esto? Estos son herramientas matemáticas. ¿Vale? Y una de ellas que tenemos aquí en Wolframma es la diagonalización. Entonces, si yo quiero diagonalizar una matriz, lo pongo 200 menos 60, 0. ¿Vale o no? Menos 60 menos 90, 0. Y finalmente, 0, 0, 0. ¿Vale? Diagonalize esta de aquí. Esa matriz es la que yo acabo de poner. Matemáticamente digo que me la diagonalice y aquí están los diferentes resultados, ¿vale? Aquí están matrices intermedias que creo que esto es lo que vosotros hacéis muy bien en papel. Al final, el resultado ¿dónde está? Son estos de aquí, ¿no? Y el resultado. ¿No me lo quiere dar aquí? ¿Dónde está? En large. A ver. Vale. Bueno, en definitiva, cuando la diagonalizamos, me sale esto, ¿vale? ¿Vale? La diagonalización creo que son cálculo de autovalores y entonces los autovalores de esa matriz diagonal son el primero de ellos, aquí nos lo da como primero, que es 0, ¿lo veis o no? Ya nos dice cuánto vale. Y si os dais cuenta, tanto en el segundo como en el tercero, lo que nos está dando es, de alguna forma, lo que la formulita que tenemos aquí. O sea, a ver, esta formulita que nosotros hemos puesto aquí. ¿Vale? O sea, con esa formulita lo podríamos calcular. O sea, yo podría decir que sigma 1,2 es igual a 200 menos 90 partido 2 más menos la raíz cuadrada de 200 más 90 partido 2 al cuadrado más menos 60 al cuadrado. ¿No? ¿Queréis calcular esto cuánto vale? A ver si da lo mismo. Está diagonalizando, está calculando. Ah, este es el que yo utilizaba. Vale. Lo bueno de este, creo que este no me fallaba.
álgebra. Jolín. Id calculando, por favor, eso que yo os he dicho. Matrices, álgebra lineal. Vale. Ah, mira, está aquí, diagonalize. Una matriz de 3 por 3, donde aquí tengo 200 menos 60. Ay. 60 menos 60 menos 90, 0, 0, 0, 0. Vale. Y si calculo, me dice que los resultados son estos de aquí. ¿Vale? Estos son los resultados. Vale. A ver, calculad, a ver lo que sale. 211. Ah, vale, sí. 211, ¿has dicho? Vale. Menos 101,92 megapascales, ¿vale? Y recordad que sigma 3 es igual a 0, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que yo tengo un estado equivalente que es este. ¿Está entendido o no? Esto y esto es lo mismo, es el mismo estado tensional, es el mismo átomo que tengo aquí antes. El mismo. ¿Sí? ¿Lo veis o no? Vale. Ahora, imaginaros que yo dijese, vale, esto lo hemos girado tecta. Yo quiero saber cuánto vale tecta. ¿Cuál es esa dirección principal? ¿Cómo lo calcularía? Utilizando esto de aquí. Es decir, tengo que coger esta parte de la matriz y empezar a trabajar con ella. Entonces, si quiero calcular la de la dirección, ¿cuál queréis que calculemos? ¿La 1 o la 2? ¿La 2? ¿Es por fastidiar o por...? Vale, va, la 2. Da lo mismo. El trabajo va a ser el mismo. Si calculo la 2 será 200 más 101,92 menos 60. Y aquí tendré menos 60 y aquí tengo 101,92 menos 90 son 11,92. ¿Sí o no? U2x, U2y. Igual a 0. ¿Sí o no? ¿Es así o no? De la dirección 2. Recordad que la dirección 2 es esta de aquí. Las tensiones son menos 101, es decir, es la que corresponde a sigma 2 igual a menos
101,92 megapascales, ¿vale? Es esta de aquí. No, con su signo. ¿Vale? Vale. Parece que me va... Bueno, igual de sencillo. ¿Cuánto es esto? Estos son... Vale, estos son 301,92 U2X menos 60 U2Y tiene que ser igual a 0, ¿vale? Y después tendríamos otra que sería menos 60 U2X más 11,92 U2Y igual a 0, ¿vale? Tengo dos ecuaciones. Solo debo de coger una. Y la segunda es que 1 es igual a U2X al cuadrado más U2Y al cuadrado. ¿Vale? De estas tres ecuaciones tengo que coger dos. Una es esta y otra la de arriba, la que queramos. ¿Cuál cogemos? ¿La de abajo? Vale. Pues entonces de aquí despejo y me sale que U2X tiene que ser igual a la raíz cuadrada de 1 menos U al cuadrado 2Y. Y como me has dicho que lo coja la de abajo, tengo que resolver este problema. Es menos 60 por 1 por la raíz cuadrada de 1 menos U 2Y más 11,92 U2Y igual a 0. ¿Vale? ¿Está claro o no? ¿Cómo resuelvo eso? Lo mejor es elevarlo todo al cuadrado. ¿No? Si lo elevo todo al cuadrado, sí. Ah, pero no tengo aquí la calculadora. Esto lo podéis hacer, esto sería... Es menos 60 al cuadrado y lo que dé multiplicarlo por 1 menos U2 y al cuadrado más 11,92 U2y al cuadrado y esto también al cuadrado igual a 0. ¿Vale? Entonces, si os dais cuenta, me queda una función de U2y al cuadrado. Entonces, en algún momento será que U2y será igual a la raíz cuadrada de cosas. ¿Vale? ¿Está claro o no? Si ya he obtenido cuánto vale U2y, lo meto aquí y puedo calcular U2x directamente. ¿Vale? Como yo ya sé que tecta será igual a la arcotangente de U2y partido U2x. Y también puedo obtener directamente esta dirección de aquí.
¿Vale? ¿Queréis que hagamos un pequeño receso? 5 minutines y repasamos todo lo que hemos visto hoy. Hacemos un descanso. Dime. Porque me da raíz por año. Ah, pues, ¿cuál te da? Vale, igual es porque este número, este negativo, no cambia de signo, ¿sabes? Este no cambia de signo. O sea, el no se ve afectado. Tiene que ser eso. O sea, quedaría así, ¿no?
menos 60, pruébalo así, a ver qué pasa. Sí, entonces estos son, a ver, 60 al cuadrado. Son menos 3.600 más 3.600 U2i al cuadrado más 11,92 al cuadrado son 142,08 U2i tiene que valer 0. Entonces esto queda, esto es al cuadrado, queda 3.600 dividido en 1.600, perdón, más 142, 3.742,08. Y esto es igual a 3.600 dividido inversa y ahora la raíz cuadrada de eso. Es 0,98. ¿Vale? A mí me sale eso, 0,98. Y ahora 0,98 al cuadrado negativo más 1. Me queda este de aquí. Y eso raíz cuadrada. Me queda que U2x es igual a 0,1948. ¿Vale? Que la compañera ha dicho, vamos a por el segundo y luego el segundo. Y claro, nos ha fastidiado ahí un poco que... Sí, pero al final el resultado es el mismo, ¿vale? ¿Cuál es la arcotangente de... O sea, ¿cuál es ese ángulo? Es 0,98 dividido 0,194 y el resultado 79 grados, ¿vale? 79 grados, ¿vale? Sí, calcula, sí. A ver, con respecto a X, ¿cuál es el arco coseno de 0,194? Arco coseno. 78. ¿Y cuál es el arco seno de 0,98? Yo he puesto el arco tangente, pero puedes calcularlo como el arco coseno o el arco seno. ¿Eh? Sí, bueno, a ver, sí, claro, calculas uno y luego una vez ya sacas el ángulo, ya se puede sacar el otro, sí, no hay problema. En definitiva, a ver, la fórmula que estás diciendo del arcoseno o al arcocoseno es esta fórmula de aquí, es la fórmula de, es el teorema de Pitágoras, estamos en todo, ¿vale? Siempre tenemos un triángulo rectángulo. ¿Cuál? Es que si no lo elevas al cuadrado, o sea, si elevas ese número al cuadrado, cambia de signo. Y al cambiar el signo, o sea, digamos que se pierde esa información. Y sale la raíz cuadrada de un número negativo. Y eso da un número imaginario. Y eso ya no huele bien. No. No. Eso es porque estamos calculando el resultado en un cuadrante así un poco raro. ¿Vale? Pero bueno, que si lo hacemos así no hay mayor problema.
¿Está claro más o menos? Ya sabemos los valores de las tensiones principales, ¿vale? Y además sabemos el ángulo. Sabemos que son 79 grados. O 78 y algo. Ya veréis que la diferencia entre de un grado a otro no es mucha diferencia. Vale. Ahora, llegados a este punto, vamos a empezar a hablar de criterios de resistencia de materiales. ¿Vale? ¿Borro este resultado? ¿Borro esto o lo queréis apuntar? Bueno, me espero un poco y os cuento de qué va esto. Vale. Fijaos que a lo largo de la lección lo que hemos ido haciendo es ir simplificando cada vez más el problema. Partíamos de un problema donde teníamos un montón de información de tensiones normales y tensiones tangenciales. ¿Vale? Esas tensiones normales y tangenciales provenían del cálculo o bien de la ley de Navier, o bien de la ley de Yugarás y Collignon, o bien del cálculo de las tensiones tangenciales en función del momento torsor, es decir, nos generábamos ahí un montón de información más o menos rara que no sabíamos qué hacer con ella. Lo primero que hacíamos que era ordenarla. ¿Cómo la ordenábamos? ¿Cómo la ordenábamos? Metiéndola en el tensor de tensiones. Si la ordenamos metido en el tensor de tensiones, lo que tenemos en ese momento es una matriz con una serie de características, como que es una matriz diagonal, por lo tanto podemos diagonalizar, ¿vale? Y además teníamos ahí representados más o menos los ejes con las tensiones normales. Toda la información la teníamos ahí en una forma, en una estructura matemática que podíamos trabajar con ella. Después de ahí, esas tensiones normales y tangenciales nos las convertíamos a través de la diagonalización en las tensiones principales. ¿Y qué son tensiones principales? Pues son lo mismo que tenemos, pero en unos ejes nuevos, girados, en el que desaparecen las tensiones tangenciales. Esos son las tensiones principales. Son unos ejes nuevos, unos ejes girados, que nos eliminan la aparición de las tensiones tangenciales. Y lo que teníamos en resumen era esto: tensión normal, tensión tangencial, ¿vale? Y luego teníamos la tensión 3, que era igual a 0. Por cierto, con esto yo ya sé que U1 es igual a 0,98, no, perdona, 0,1948 I más 0,98 J. ¿Sí o no? Eso ya lo sabemos. Ahora, ¿cuánto vale U2? ¿Cuánto vale U2? Pues podríamos calcularlo otra vez metiéndonos en esta matriz, pero ahora en lugar de restar la tensión, bueno, en realidad, perdón, al revés, hemos calculado la U2, ahora sería la U1. Nos hemos metido en el cálculo de... Claro, fíjate el rollo, es que en realidad... Bueno, es igual, porque no, me va a servir igual, pero bueno. ¿Cómo lo podríamos calcular? Aquí, en lugar de poner la tensión principal 1, pondríamos la tensión, o sea, la 2, pondríamos la 1, aquí le restaríamos 211, esto quedaría menos 11, cambiaría todo, pero podríamos calcular el valor de las tensiones. Sin embargo, hemos dicho que también lo podemos calcular como U2 multiplicado vectorialmente por el vector K, ¿vale? Y eso me va a dar esto. ¿Vale?
Lo bueno que tiene coger un vector y un vector unitario de esta forma y multiplicarlo por k es que el resultado va a ser cambiar el valor absoluto de las componentes, bueno, el valor de las componentes, cambiarlas de eje y una de ellas cambiarlas de signo. ¿Vale? Eso es lo que sale. Cuando multiplicas por k, sale eso. Depende de si lo multiplicas por k o k por s. ¿Vale? Puede cambiar un poquito, pero en cualquier caso nos estaríamos refiriendo a un vector o al complementario. Por lo tanto, con todo esto, yo ya tengo automáticamente el valor y todas las direcciones y ya conozco todos los ángulos y lo conozco todo. ¿Vale? Vale. La pregunta es, o sea, lo que estaba diciendo es que no es este tecta que yo he pintado aquí, ¿vale? Si os dais cuenta, el tecta, como me he ido a la dirección 2, el tecta que he calculado es ese. Ese sí que son 79 grados, ¿vale? Por lo tanto, quiere decir que en realidad no está girado hacia allá, sino que en realidad está girado así. Y este de aquí son 79. Y si calculo el de la 1, ya veréis que me da un ángulo negativo. No sé si queda claro. O sea, el ángulo que yo he calculado es 79, que es el de la dirección 2. Entonces, si me dice que ese ángulo es 79, quiere decir que en realidad yo esto lo he girado en sentido contrario. ¿Vale? Pero es un tema por la dirección que hemos elegido, no pasa nada. Vale, está claro, ya tenemos tensiones principales y tenemos direcciones principales, ya lo tenemos todo. Pero seguimos sin poder hacer lo importante de esta asignatura. ¿Y qué es lo importante? Comparar un numerito de propiedades del material con lo que sufre. Entonces, ¿cómo defino yo el valor del sufrimiento? Pues muy sencillo, utilizando los criterios de resistencia de materiales. Es decir, el objetivo de esta asignatura es evaluar la resistencia de un elemento, conocido su estado tensional. ¿Vale? Realmente el estado tensional nos va a quedar determinado básicamente por las tensiones principales, que son las que hemos calculado, sigma 1, sigma 2, sigma 3. De hecho, es una forma más simple de representar esa situación. Entonces, cuando ya conozco las tensiones principales, lo único que me queda es aplicar una serie de hipótesis sobre el material para obtener cuál es el criterio de resistencia de materiales adecuados. Entonces, denominamos criterio de resistencia de materiales a cualquier criterio que, a partir de los valores que nos dan las tensiones principales en un punto de la pieza, permite establecer la condición de si el material va a resistir en ese punto o no. ¿Vale? O sea, a partir de esa información que yo he obtenido aquí, aplicar un criterio, una combinación de esos números que me permitan definir si se va a romper o no. Entonces, existen diferentes criterios de resistencia de materiales, muchos. Cada uno es adecuada para algunas condiciones. Por ejemplo, si el material es dúctil, hay una serie de criterios de resistencia de materiales que son adecuados para materiales dúctiles, y si el material es frágil, hay otros criterios más adecuados. Pero también depende de formas de trabajo de la carga. Por ejemplo, no es lo mismo cargas estáticas que cargas variables. Y hay algunos criterios específicamente diseñados para elementos a compresión o para elementos a tracción, o para elementos de cualquier otra forma. ¿Vale? Hay un montón de factores. Entonces, lo más importante son, o por lo menos el primer criterio es, si el material es dúctil o el material es frágil. Para materiales dúctiles utilizamos dos criterios, principalmente.
el criterio de Tresca, ¿vale? O el criterio de la máxima energía de distorsión, que también se le conoce como el criterio de von Mises. Para materiales, si el material con el que estamos trabajando es un material frágil, conviene que utilicemos otros criterios. Por ejemplo, los que son interesantes son el de Coulomb-Moore o el criterio de Moore modificado, ¿vale? Aunque también tenemos otros como, por ejemplo, el criterio de Rankine o el de Coulomb-Moore sin modificar. Tenemos otros criterios. El de Rankine o de la máxima tensión normal, criterio de Christensen y un montón. Tened en cuenta que siempre, en todos estos casos, asumimos que el material es isótropo. Isótropo quiere decir que tiene las mismas propiedades en todas las direcciones. Pero también sabemos que existen piezas que se diseñan con materiales que no cumplen estas condiciones. Por ejemplo, ¿tenéis alguna idea en la cabeza? ¿Un material que no sea isótropo? Las fibras de vidrio y las fibras de carbono. Las fibras de vidrio, las fibras de carbono, las fibras de basalto son materiales compuestos que no tienen las mismas propiedades. Depende de cómo coloque yo la fibra, va a tener una resistencia o va a tener otra. Por lo tanto, también cambia eso, ¿vale? Si queréis, yo os aconsejo que peguéis un vistazo a la Mecapedia. La Mecapedia es una wiki de ingeniería mecánica que además llevamos desarrollando los profes del área de ingeniería mecánica que yo sepa desde el 2005-2006 y es una wiki que sorprendentemente se utiliza muchísimo a nivel de todo el mundo. Tiene un montón de visitas, sobre todo de la zona de Sudamérica, porque es como Wikipedia, pero especializado en ingeniería mecánica. Y para consulta rápida es una buena opción. Yo sé que hoy en día lo que más os gusta probablemente sean utilizar las famosas vídeos, ¿no?, de YouTube, o si pueden ser un short o un TikTok, mejor. Pues es mejor utilizar algo que está más o menos contrastado, ¿vale? Yo os recomiendo esto. Fijaos aquí, el día de mañana, si vais a trabajar con resistencia de materiales, aquí tenéis una serie de criterios, el de Coulomb-Moore, el de Gerber, el de Goodman modificado, el de Goodman, el de Moore modificado, el de Rankine, el criterio de resistencia a fatiga para tensiones negativas, el de Soderberg, el de Tresca, el de von Mises. Si el día de mañana alguno de vosotros trabaja, por ejemplo, con un programa como puede ser el SolidWorks, que es probable que utilicéis el SolidWorks para cálculo de materiales, una de las cosas más importantes que tenéis que hacer es definir cuál es el criterio que vais a utilizar. Entonces, si estáis trabajando con un material dúctil y ponéis que el criterio de cálculo es el de Tresca, cuando yo esté en el tribunal, os ejecutaré la orden 66. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si yo lo hago todo, que todo me lo calcula el programa, no tiene sentido que si lo único que tenéis que hacer es elegir bien el criterio de resistencia de materiales, que me lo elijáis mal. ¿Vale? Entonces, esas son las cositas que cuando uno trabaja con programas de tipo CAD/CAM, tiene que tener en cuenta. Es muy importante que tengáis eso en cuenta. ¿Está entendido o no?
A ver, te va a dar el criterio. O sea, no, a ver, repíteme la pregunta. Sí. Vale. Claro. Tú lo que tienes que hacer es decirle que ese material quieres que te calcule cuáles van a ser las tensiones con respecto a un criterio. Si es un material frágil, pues dirás el criterio de Rankine y pondrás las propiedades del material. El material, muchas veces, si tú haces ya la elección del material, pues vidrio, pues ya sabe más o menos, pero a lo mejor tú las conoces. Pues tiene una resistencia de fractura última de, me lo invento, 180 megapascales. Pues entonces el programa te hará el cálculo y en función de ese criterio te dirá si se va a romper o si no. ¿Vale? De hecho, te aparecen normalmente luego te da un código de colores. Cuando te aparece rojo es que se va a romper. ¿Vale? Vale. Los que más vamos a utilizar son, por ejemplo, el de Tresca. ¿Vale? Me dice que el criterio de Tresca, también denominado como el de la máxima tensión tangencial, es un criterio de resistencia de materiales estático. No vale para materiales que están trabajando o para piezas que están trabajando en fatiga. Y para materiales dúctiles. No me vale para cerámicas, no me vale para vidrios, no me vale para materiales frágiles. Solo me vale para materiales dúctiles. Y me dice que debo de comparar la tensión de fluencia con sigma 1 menos sigma 3. Pero con números árabes. ¿Lo veis o no? Es sigma 1 menos sigma 3 con números árabes. Pero nosotros, ¿cómo lo hemos calculado aquí? Con números romanos. Y no es lo mismo. ¿Por qué? Porque los números romanos son directamente tensiones principales que yo he calculado de mis fórmulas y mi diagonalización y mis historias. ¿Y cómo lo paso a números árabes? Utilizando el criterio que tengo aquí abajo. Tengo que ordenar las tensiones principales de mayor a menor. ¿Cuál sería sigma 1 en este problema? Borro aquí, ¿eh? ¿Cuánto valdría sigma 1 en este? Yo tengo 211,92 menos 101 y tengo 0. Vale. ¿Cuánto valdría sigma 1? ¿Cuánto? 211,92 megapascales. Vale. ¿Cuánto valdría sigma 2? Valdría 0. ¿Y cuánto valdría sigma 3? Menos 101,92. ¿Vale? Es decir, pasar de números romanos a números árabes supone organizarlos de mayor a menor. De mayor a menor en su propio valor. No en valor absoluto, sino de mayor a menor tal cual. ¿Vale? ¿Qué pasa si en lugar del sigma? Pues luego tengo también el criterio de von Mises. El criterio de von Mises, fíjate que también habla de sigma 1, sigma 2 y sigma 3, pero luego ya veréis que aquí no hace falta organizarlas. En este caso no haría falta. Ya luego veréis por qué. Luego tenemos el de Rankine, ¿vale? Entonces el de Rankine compara sigma 1 con una máxima, con un dato máximo de tracción y luego sigma 3 con el dato de máxima compresión. Y bueno, me hace ahí un cálculo. Es decir,
Los criterios cogen las tensiones principales que yo he calculado y hacen una comparación o un algoritmo matemático con los datos de resistencia de materiales. Si cumple, no se rompe, y si no cumple, se rompe. Tan sencillo. Y hasta aquí ha llegado la asignatura. No hay más. Bueno, sí que hay más. ¿Vale? Sí que hay más. Pero lo más importante es esto. Esto es lo más importante. ¿Vale? Criterio de Tresca, ya lo hemos dicho. ¿Vale? Criterio de Tresca establece que el fallo del material por fluencia, es decir, porque superamos su zona elástica, se produce cuando, para un estado tensional determinado, la tensión tangencial máxima supera la tensión tangencial en el ensayo de tracción. En realidad lo que hace es que obtenemos la diferencia entre la sigma máxima menos la sigma mínima, y eso lo comparamos con el límite de fluencia. Podemos decir también que la sigma equivalente, que es la que comparamos con la fluencia, es igual a sigma 1 menos sigma 3. Y así tomamos como máxima tensión admisible, lo máximo que puede resistir el material, igual al límite de fluencia. Por eso, en el ejemplo, cuando decimos ¿cuánto vale la tensión equivalente según el criterio de Tresca? Pues según el criterio de Tresca, está diciendo que sigma equivalente es igual a sigma 1 menos sigma 3. Y eso es igual a 211,92 menos 101,92. ¿Alguien puede hacerme este cálculo? 313 megapascales. ¿Lo veis o no? Sale 313 megapascales. Porque he aplicado el criterio de Tresca. ¿Y eso qué hago? Eso lo tengo que comparar con SI, con el límite de fluencia. Ahora ya sí. Yo tenía un estado tensional complejo. La pregunta es, ¿se rompe o no? Pues depende. Si el límite de fluencia del material está por encima de los 313 megapascales, no se rompe. Pero si tengo un material con 280 megapascales, se va a romper. No es que se va a romper, va a fallar. Vamos a superar el límite de fluencia. A lo mejor no se rompe. Recordad que los materiales dúctiles tienen esa ventaja. Fallan, pero puede ser que no se rompan. ¿Vale? Vale. Si ahora te dijera, oye, ¿qué pasa si yo utilizo como criterio otro criterio? Tengo el criterio de von Mises. El criterio de von Mises o de la máxima energía de distorsión es un criterio que establece solamente la parte de la energía que deforma las piezas. Debido a ese cambio de forma, determina la aparición de zonas con deformaciones plásticas, por lo tanto, deformaciones definitivas, y según esto establece que el criterio de la tensión equivalente es la raíz cuadrada de un medio de sigma 1 menos sigma 2 al cuadrado más sigma 2 menos sigma 3 al cuadrado más sigma 3 menos sigma 1 al cuadrado. Es decir, la diferencia entre todas las tensiones una con otra, una con otra, una con otra. Como lo hacía al cuadrado, es directamente en valor, como si fuera en valor absoluto. ¿Vale? Por eso da igual que sean números romanos que números árabes. Porque compara todas con todas. La 1 con la 2 con la 1 y la 2 con la 3. Entonces, me da igual que estén organizadas o no. Entonces,
Sí que es cierto que es una forma interesante de proceder, de calcular la tensión principal y después organizarlas, pero para el criterio de 3K podríamos habernos quedado aquí y el resultado sería el mismo, ¿vale? Por la forma que tiene de calcularse. De hecho, para el caso simple biaxial puede haber una comparación, podemos comparar entre los dos criterios y si os dais cuenta, el criterio de von Mises nos da una tensión equivalente más pequeña. El criterio de 3K nos va a una tensión equivalente un poquito más grande. ¿No? ¿Por qué? ¿Esto qué quiere decir a nivel práctico? Esto quiere decir que el criterio de von Mises apura más. Es más optimista con el material. O sea, puede ser que si utilizamos el criterio de 3K, digamos, va a fallar por el límite, pero cuando yo utilizo el criterio de von Mises, de hecho, fijaos en el ejemplo que tenemos antes, si yo calculo utilizando el criterio de von Mises, que sería, von Mises sería sigma equivalente, es igual a un medio, no, es un medio criterio de von Mises. Muy bien, la raíz cuadrada, vale, sí. Es un medio de sigma 1 menos sigma 2 al cuadrado más sigma 1 menos sigma 3 al cuadrado más sigma 2 menos sigma 3 al cuadrado, ¿vale? Si calculamos eso, ¿qué me da? Calculadlo, por favor. Pero míralo, a ver si te da lo mismo. Aquí te puedes equivocar. Pero estoy yo, no, vamos con cuerda, tenemos el resultado en la pizarra. Va, calculadlo, por favor. Así es como se aprende, calculándolo. ¿Vale? Aquí los tienes, ¿eh? Me da igual que utilices esta fórmula que tengo yo aquí o la fórmula que aparece en la Mecapedia, que es con los números árabes. A todo. Perdón, aquí faltaría esto. ¿No da lo mismo? ¿Cuánto te da? No, ahí entran, dentro entran con su signo. A ver, estos son 211,92, la 1 menos la 3 serán 313, y esta de aquí serán 101. No, la 1 menos la 2 da 211. O sea, es 211 al cuadrado más 313 al cuadrado más 101 al cuadrado, la mitad, eso dividido 2 y su raíz cuadrada. ¿Vale? 277 megapascales. ¿Qué quiere decir que 277 megapascales frente? Estamos hablando del mismo estado tensional, simplemente hemos cambiado el criterio. ¿Qué quiere decir que según 3K la tensión equivalente son 313 y según von Mises es 277? Quiere decir que según el criterio de 3K hay piezas que podríamos definir que se rompen
Sin embargo, según el criterio de von Mises, no se van a romper. Es decir, el criterio de 3K, por regla general, es un criterio más restrictivo, va más por el lado de la seguridad. Es decir, si queremos ir sobrados, cogemos 3K. Porque luego vendrá alguien, lo calculará por von Mises y dirá, no hacía falta tanto. Pero si el precio de la pieza es un factor relevante, puede ser que nos interese ajustar más a las propiedades del material. Entonces nos vayamos al criterio de von Mises. ¿Entendéis o no? Entonces, depende un poco de en qué momento estemos haciendo algo, ¿no? Estamos diseñando algo para nosotros, pues utilizaremos el criterio de von Mises, y si es, o sea, de 3K, porque por pagar un poquito más no pasa nada, pero si es para vender, pues von Mises, bien justito, con su obsolescencia programada y que se rompa cuando se tiene que romper. ¿Dudas? ¿Preguntas? Es ya la hora, ¿no? Vale, lo dejamos aquí y terminamos el próximo día de hablar con los criterios de materiales, de materiales frágiles.